que como usted ya sabe, usted ya tiene abierta la Biblia en el libro de Josué, capítulo 3. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios del versículo 9 al versículo 16. Como todos ustedes tienen esa información, yo espero que ya lo tengan. Así que de una vez vamos a orar. En esta noche vamos a leer la palabra de Dios y vamos a tener un tiempo de oración para que Dios respalde esta noche. Así que vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice la siguiente. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al amorreo y al jebuseo. Y aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que lleven el arca de Jehová el Señor de toda la tierra se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevado el arca del pacto. Y cuando los que llevaban el arca del pacto, entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla de las aguas, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado del Ceretán, y las que descendían al mar de Arabá y al mar de Salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección del Jordán. Padre, en esta noche, Dios, venimos una vez más delante de ti. Venimos, papito de lindo, delante de tu presencia en esta noche, Dios. Y queremos, Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, darte la gracia, y darte la gloria, Dios, y darte la honra, tu Padre. Gracias, Dios, por lo que tienes preparado para cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios, porque tienes, Dios, misericordia de nosotros. Gracias, Dios, porque nos provees, papito lindo, en el nombre de Jesús en esta noche. Gracias, Padre, porque aquellos que salimos de casa este día, Señor, tú guardaste nuestro salir y nuestro entrar. Padre, gracias porque aquellos que te han quedado en casa, Señor, tú los has guardado, tú los has protegido, Dios. En el nombre de Jesús en esta noche, Dios, venimos delante de tu presencia y creemos, Dios, en tu poder protector, Padre, en tu poder, Señor, proveedor, Padre. En el nombre de Jesús, en esta noche, Padre, te pedimos, Dios, que perdone nuestra falta, nuestros pecados, Dios, porque sabemos, Señor, y reconocemos que somos seres humanos imperfectos, que pecamos contra ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pero creemos en tu palabra, y tu palabra dice, Dios, que si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Padre, toma el control de principio a fin de este tiempo. Habla nuestras vidas, nuestros corazones, Dios. Prepara los corazones de mis hermanos, Dios, sus mentes, para esta noche recibir palabra de ti. Gracias te damos, Dios, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, esta noche vamos a reflexionar un poquito sobre nuestra fe. Y el tema de esta noche, hermanos, el sermón de esta noche lleva por título Fortaleciendo nuestra fe. Hoy más que nunca, hermano, creo que cada uno de nosotros necesitamos mucha fe para todo lo que hacemos. Creo que hoy estamos pasando situaciones difíciles donde la duda muchas veces viene a nuestras vidas. Pero una de las cosas que usted y yo debemos de aprender, hermano, en tiempos de aflicción, en tiempos de angustia,
es fortalecer nuestra fe. Cuando nosotros hablamos, hermanos, de fortalecer la fe, quizás muchas veces nosotros no podemos ir a una ilustración o algo, algún estado, algún momento de cómo nosotros podemos entender qué es fortalecer. Cuando nosotros hablamos quizás de nuestro cuerpo físico, hermano, para poder nosotros fortalecer parte de nuestro cuerpo, un músculo de nuestro cuerpo, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos, hermano, para fortalecer un músculo de nuestro cuerpo? Ejercitarlo. Es lo que nosotros hacemos. Dependiendo del músculo que nosotros queremos ejercitar o fortalecer, es la parte que vamos a ejercitar. Una de las cosas que me llamaba la atención era que después que yo le dije a Ronald que anunciara o el nombre de la predicación, él puso la publicación y una de las cosas que hace es una persona haciendo ejercicio o levantando pesas. Creo que cada uno de nosotros, cuando, hermanos, necesitamos fortalecer partes de nuestro cuerpo, hacemos ejercicio específicamente para esa parte de nuestro cuerpo. Esta noche, hermanos, yo quiero hablar un poquito sobre la fe. Creo que como hijos de Dios, hermanos, todos deberíamos tener fe. No deberíamos de dudar. Y creo que una de las definiciones la encontramos, hermanos, en Hebreos, capítulo 11. Yo creo que ahí nosotros encontramos la definición de lo que es la fe. Y la palabra de Dios dice, es pues la fe, la certeza de eso lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe, hermano. Pero ¿cómo usted y yo podemos, hermanos, fortalecer nuestra fe? ¿Cómo usted y yo, hermanos, podemos hacer, hermanos, cosas para fortalecer nuestra fe? Realmente es imposible que nosotros, hermanos, podamos estar fortaleciendo nuestra fe si nosotros estamos lejos de Dios. En la vida, hermanos, del cristiano es un continuo caminar en la fe. Así es la vida del cristiano, hermano. Cada día, hermano, nosotros caminamos en fe. Por eso, hermanos, Dios quiere que los cristianos aprendamos a dar pasos de fe en nuestra vida para poder fortalecerla, para poder fortalecer nuestra fe. Usted y yo debemos de aprender, hermanos, a dar pasos de fe. Cada día nosotros, hermanos, todo lo que hacemos, lo hacemos por fe. Nosotros salimos, por ejemplo, en la mañana a trabajar y nosotros nos despedimos de nuestros familiares diciendo, ahí nos vemos en la noche. ¿Por qué lo hacemos, hermano? Porque tenemos fe que vamos a regresar. Tenemos fe que Dios nos va a guardar. Tenemos fe que Dios nos va a proteger. Por eso cada uno de nosotros, en todas aquellas cosas que nosotros hacemos o emprendemos, hermano, nosotros necesitamos fe para poderlo hacer. Pero muchos de nosotros, hermanos, tenemos nuestra fe débil. ¿Por qué, hermano? Porque muchos de nosotros cometemos dos errores que son muy comunes en la vida de muchos cristianos. Cometemos dos errores. El primer error que nosotros cometemos, hermanos, cuando en nuestra fe o en nuestro caminar, es el hecho que cuando nosotros, hermanos, al caminar, o cuando nosotros o caminar cuando Dios no lo ha dicho que caminemos. Muchas veces el primer error que nosotros cometemos es caminar cuando Dios no nos ha dicho que caminemos, hermano. Caminar cuando Dios no nos ha dicho que hagamos lo que tengamos que hacer. Es uno de los primeros errores que nosotros cometemos. ¿Cómo le podemos llamar al hacer eso nosotros? Se le llama rebeldía. Muchos de nosotros cometemos la rebeldía o nos rebelamos delante de Dios haciendo cosas que Dios no nos ha pedido que hagamos. Y el otro error, hermanos, que nosotros cometemos es quedarnos quietos cuando Él nos ha dicho que caminemos. Quedarnos quietos cuando Él nos ha dicho que avancemos. ¿Cómo le podemos llamar a eso? A eso nosotros le podemos llamar temor. En el proverbio, hermanos, 29, en el proverbio 29, versículo 25, dice la palabra lo siguiente.
Busque en su Biblia, el Proverbio 29, versículo 25, hermanos. La palabra de Dios dice lo siguiente. Dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Entonces, ¿qué podemos entender nosotros, hermanos? Cuando nosotros tenemos temor, la Biblia dice, hermanos, que el temor del hombre pondrá lazo. El temor es un lazo que no nos permite avanzar en la vida, hermanos. El temor es un lazo que no nos permite, hermanos, avanzar en la vida. Por eso, hermanos, cuando nosotros reflexionamos y nos damos cuenta, hermanos, en el texto que inicialmente hemos leído, vemos en el momento en el cual José recibe el mandamiento o recibe el mandato de parte de Dios de cruzar el Jordán para comenzar a conquistar la tierra prometida, hermanos. Y allí encontraremos las señales para dar paso de fe que necesitamos en nuestra vida. Muchos de nosotros, hermanos, necesitamos, oiga bien, dar pasos de fe en nuestra vida. Quizás cuando nosotros vamos al contexto, hermanos, del texto que hemos leído al inicio, nos vamos a dar cuenta que como la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que Josué estaba a punto, hermanos, de cruzar el río Jordán. Moisés había fallecido, Moisés había muerto, ahora Dios había elegido a Josué para que Josué conquistara y repartiera la tierra que Dios les había dado por heredad. Como ustedes, hermanos, se van a dar cuenta, y la palabra es clara, hermanos, la palabra de Dios no solo le iba a entregar la tierra, tenían que conquistar. Pero para ellos poder conquistar esa tierra, hermanos, ellos tenían que aprender a dar pasos de fe. Tenían que aprender, hermanos, a dar pasos de fe, a hacer cosas que quizás nunca habían hecho, a hacer cosas, hermanos, que para las cuales ellos no estaban preparados. Por eso esta noche, hermanos, vamos a aprender a dar algunos pasos para poder lograr, hermanos, fortalecer esa fe que nosotros tenemos. Yo no sé, hermanos, en este momento cómo está su fe. Yo no sé, hermanos, a qué nivel usted tiene su fe. Si usted ahorita es un hombre o una mujer lleno de fe, o es un hombre o una mujer que ahorita, hermanos, está sin fe, está sin esperanza. Una de las cosas que nosotros podemos entender y aprender, hermanos, es que Dios siempre nos va a desafiar a hacer algo, hermanos, para que nosotros pongamos en práctica nuestra fe. Y como primer punto, o primer paso, hermanos, para poder, hermanos, fortalecer nuestra fe, nosotros lo que tenemos que hacer es poner atención a la palabra de Dios. ¿Oyó, hermanos? Usted, como primer paso para poder fortalecer la fe, usted tiene que aprender a poner atención a la palabra de Dios. ¿Dónde encontramos eso, hermanos? En el versículo 9 del capítulo 3. Dice el versículo 9: y José dijo a los hijos de Israel: acercaos, ¿y qué? Y escuchad la palabra de Jehová, vuestro Dios. Ellos habían recibido un mandato. Ellos habían recibido una orden, hermano, que cruzaran el río Jordán. Dios inclusive le había prometido a Josué, y le había dicho a Josué que como había estado con Moisés, así estaría con él. Dios le había dicho a Josué, hermano, que él necesitaba ser valiente, que él necesitaba confiar en Dios, que él necesitaba depender de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, esta noche una de las cosas que usted y yo vamos a aprender es el hecho que para que usted y yo podamos fortalecer nuestra fe, usted y yo debemos de aprender a escuchar la palabra de Dios. Porque muchas veces, hermanos, damos pasos equivocados en la vida, pues no pusimos atención a la palabra de Dios, sino que muchas veces pusimos atención, hermanos, a la palabra de un amigo, a la palabra de una amiga o de un familiar. Y los pasos en falso, hermanos, pueden ser muy dolorosos. Yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, en un momento determinado en la vida,
Quizás pudimos, hermanos, dar un paso en falso. O tomamos una decisión que no era la decisión que teníamos que haber tomado. Pero ¿por qué lo hicimos, hermanos? Simple y sencillamente porque usted y yo no aprendimos o no habíamos aprendido, no hemos aprendido, hermanos, a escuchar la palabra de Dios. Una de las cosas que Josué le dice al pueblo, hermanos, y una cosa que la palabra de Dios nos dice como garantía para que usted escuche a Dios, ¿cuál es, hermano? En ese versículo dice: acercaos. Si usted se acerca a Dios, hermanos, eso va a garantizar que usted escuche a Dios. Pero si usted está lejos de Dios, hermanos, es imposible escuchar a Dios. Y no es porque Dios no habla, es porque nosotros nos hemos alejado de Dios. Es porque nosotros estamos lejos de Dios. Josué le dice al pueblo: acercaos. Mira lo que dice en el versículo 9. José dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. ¿Acaso Josué está diciendo: oigan la palabra de Dios? No. Josué, claro, dice: acérquense y escuchen, porque no es lo mismo oír que escuchar. Y usted lo sabe, hermano. Yo sé que si yo les hago una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Yo sé que ustedes tienen clara la definición, y si ustedes tienen clara la definición, ¿por qué no está escuchando a Dios? ¿Por qué, hermanos, mejor está aprendiendo, hermanos, a oír la voz o el consejo de un amigo o de una amiga? ¿Por qué no está escuchando la palabra de Dios? Una de las cosas, uno de los pasos, hermanos, para poder fortalecer nuestra fe es poner atención, es estar atento a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: es nuestro Dios, es nuestro Dios. Muchos de nosotros, hermanos, quizás vamos a pensar: no, pero es que Dios ahí le estaba hablando a su pueblo, estaba hablando específicamente con Josué, le estaba dando instrucciones al pueblo de Israel al momento o momentos antes de cruzar el río Jordán. Sí, hermano, pero igual que el pueblo de Israel, Dios nos habla a nosotros como iglesia, porque usted y yo hemos sido escogidos de parte de Dios, hemos sido llamados por parte de Dios, hemos sido comprados con la sangre de Cristo para que nosotros seamos parte. Entonces, ¿cuál es la diferencia, hermano? Usted y yo tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios, no a oírla, a escucharla. Pero para que usted escuche la palabra de Dios, usted tiene que estar cerca de Dios. ¿Qué tan cerca de Dios estamos nosotros? ¿Qué tan cerca de Dios, hermanos, en este tiempo, hermanos, hemos decidido estar de Dios? ¿O seguimos estando lejos de Dios, hermano? Es que, mire, hermano, una de las cosas que usted y yo vamos a aprender esta noche es que los pasos en falso, hermano, los pasos que muchas veces, hermanos, damos en falso son muchas veces muy dolorosos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos hemos caído porque hemos dado un paso en falso? ¿Cuántos de nosotros hemos creído, hermanos, que aún nos falta una grada para bajar y la grada se ha terminado? ¿Y cómo ha terminado usted después de esa caída, hermano? Quizás con sus rodillas raspadas, quizás con sus codos raspados, hermano, quizás con un buen golpe en la frente. ¿O no le dolió, hermano, esa caída? ¿Por qué? Por haber dado un paso en falso. Así es la vida, hermano. Esa decisión que usted tomó por no haber escuchado la palabra de Dios, o esa decisión que usted y yo no escuchamos o decidimos darla sin escuchar la palabra de Dios, es la situación que ahora está permitiendo que usted y yo ahora posiblemente estemos viviendo una crisis económica. Quizás Dios nos dijo: mira, no agarres esa tarjeta de crédito, y nosotros decidimos agarrarla, y no solo agarrarla, decidimos usarla, y ahora estamos en lío porque no podemos pagar. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, por no escuchar la palabra de Dios, nos hemos metido en lío? ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros, hermanos, tenemos que aprender a fortalecer nuestra fe. ¿A través de qué, hermano? A través de escuchar la palabra de Dios. A través, hermanos, de escuchar, de aprender a escuchar. Josué fue claro, hermano. Yo le había dado instrucciones a él. Yo le había dicho a Josué y le había prometido a Josué estar con él, hermanos. Estar con él en todos los momentos, porque él le dijo: como estuve con Moisés, estaré contigo.
Dios nos ha prometido a nosotros también estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Lo que la palabra de Dios nos ofrece. La palabra de Dios nos promete, hermano. Pero ¿cuántos de nosotros de verdad estamos escuchando la palabra de Dios? ¿O cuántos de nosotros estamos haciendo oídos sordos a lo que la palabra de Dios nos quiere hablar? Entonces, hermano, para que no sigamos cayendo, para que no sigamos dando pasos en falso, es necesario que usted y yo, hermanos, aprendamos a escuchar la palabra de Dios. Es necesario, hermanos, que nosotros aprendamos, hermanos, a escuchar la palabra de Dios para no seguir sufriendo, hermanos. Para no seguir, hermanos, padeciendo, hermanos. Para eso nosotros tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros vamos a partir de ahora a escuchar la palabra de Dios? Pero hermano, si usted aprende a escuchar la palabra de Dios, también sea obediente. No la escuche y haga oídos sordos. No, obedézcala también. Obedezca. Número 2, hermano, para poder fortalecer nuestra fe, usted y yo, hermanos, debemos de asegurarnos, o asegúrate que Dios vaya delante de ti. Mire qué precioso, hermano. Tenemos que estar seguros que Dios está delante de nosotros. Y eso lo vamos a encontrar en el versículo 10 y versículo 11. La palabra de Dios dice: y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jereseo, al amorreo y al saduceo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará ¿dónde? Delante de vosotros, en medio del Jordán. Hermano, la otra forma o el otro paso que usted debe dar para poder fortalecer su fe, hermano, es asegúrese que Dios vaya delante de usted, hermano, que Dios vaya delante de ti. El cristiano debe de seguir el camino de Dios. Usted y yo, hermano, debemos de aprender a seguir el camino de Dios. No Dios seguirá nuestro camino. Que quiere seguir el hombre. Mire, Dios nunca va a seguir nuestros caminos, hermano. Dios quiere que nosotros sigamos los caminos de Él. ¿Por qué, hermano? Porque los caminos del hombre no son los caminos de Dios. Hay un texto en Isaías 55:8 que dice: porque mis pensamientos no son, ni tus caminos son mis caminos. Porque entonces nosotros, hermanos, pretendemos o queremos que Dios siga nuestros caminos. Porque usted y yo pretendemos o queremos, hermanos, que Dios esté donde nosotros estamos. No, hermanos, es a lo contrario. Es que nosotros vamos a estar donde Dios está. Es que nosotros vamos a seguir el camino de Dios, no Dios nuestros caminos. Muchos de nosotros quizás cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de hombres que fueron sabios, hermanos. Fueron sabios, quizás uno de ellos fue Moisés, cuando nosotros llegamos al capítulo 33 del libro de Éxodo, hermano. Dios les había dicho a ellos que por su rebeldía o por su forma de comportarse, Él ya no iba a seguir con ellos. Pero Moisés le dice, no, si tú no nos acompañas, si tu presencia no está con nosotros, yo no me muevo. Usted y yo deberíamos de aprender de Moisés. Usted y yo, hermanos, deberíamos de aprender de él. Deberíamos de aprender que si la presencia de Dios no está, usted y yo no nos movemos. Usted y yo debemos de estar donde Dios está. ¿A dónde llevamos a Jesús, hermano? ¿A dónde llevamos a Jesús? ¿Cree que Jesús está en todos lados? Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Pero ¿a dónde llevamos nosotros a Jesús?
¿A qué lugares visitamos nosotros, hermanos, como cristianos muchas veces? Y queremos que Dios ahí esté con nosotros. Hoy no es el caso, hoy están cerrados todos los lugares que quizás usted frecuenta, hermano. Hoy están cerradas las discotecas, que son lugares que quizás usted como joven frecuenta. Y ahí quiere que esté Jesús con usted, hermano. Usted está siguiendo los caminos de los hombres, no el camino de Dios. Y para poder fortalecer, hermanos, nuestra fe, nosotros debemos de seguir los caminos de Dios, no los caminos del hombre. Dice el versículo 11, y aquí el arca del pacto del Señor, de toda la tierra, pasará delante de vosotros, en medio del Jordán. Mire, el arca del pacto, hermanos, Dios tenía que estar delante de ellos. Y ellos tenían que seguir el arca del pacto. Ahí siempre fue así, hermano. En su peregrinar del pueblo de Israel, la palabra de Dios nos enseña que si el tabernáculo se movía el pueblo. Si el tabernáculo se detenía el pueblo. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Usted y yo debemos de aprender a caminar los caminos de Dios. Usted y yo debemos de dejar de caminar los caminos de los hombres. ¿A dónde va Vicente? Donde va toda la gente, ahí vamos nosotros incluidos. Ya vemos que ya va corriendo porque ha pasado algo y vamos nosotros a querer saber. Una pedrada se va a cachar. ¿Por qué, hermano? Porque somos así. ¿Por qué nos comportamos de esa manera, hermano? ¿Por qué queremos caminar los caminos de los hombres y no los caminos de Dios? Mis pensamientos no son tus pensamientos, dice el Señor, ni tus caminos son mis caminos. Ustedes deben de aprender a caminar, hermanos, y a estar seguros que el que está delante de nosotros es Dios. Usted debe estar seguro que el que está delante de usted es Dios. Quizás muchas veces nosotros creemos, ¿verdad? O sabemos que Dios es incorpóreo, que Dios no tiene cuerpo, que Dios es espiritual, pero sabemos también que Dios simboliza algunas partes del cuerpo. Y quizás en ese versículo, en ese capítulo siempre 33, en el versículo 23, Moisés dice que vio la espalda o iba a ver la espalda de Dios. Dios le dice, no verás mi rostro, vas a ver mi espalda. ¿Qué significa, hermanos, cuando nosotros vemos la espalda de alguien? Hermano, ¿qué significa? ¿Qué significa, Brian, el que vos veas la espalda de alguien? ¿Ah? Que vas atrás, ¿verdad? Y que el que le ve la espalda está adelante. ¿Qué significaba entonces que Moisés iba a ver la espalda de Dios? Que Dios iba a estar adelante, hermano. Que Dios iba a estar guiándonos. Es la forma como usted y yo debemos de caminar. Es la forma como usted y yo, hermanos, debemos de permitir y seguir las huellas del Señor. Seguir el camino del Señor. ¿Qué tanto nos cuesta eso, hermano? ¿Qué tanto nos cuesta caminar los caminos de Dios? El camino angosto, ¿verdad? El camino ancho es el camino del hombre. Eso nos lleva a la perdición. Pero el camino angosto nos lleva a la vida eterna, hermano. Quizás en el camino angosto usted va a caminar de ladito, raspándose la espalda y el estómago. Y el camino amplio usted va a hacer zigzag y no hay problema. Pero ¿cuál camino tiene más beneficio, hermano? ¿Cuál camino, hermano, tiene más beneficio? Entonces, hermanos, para poder fortalecer nuestra fe, primero dijimos que tenemos que poner atención a la palabra de Dios. Y número 2, asegurarnos que Dios vaya adelante de nosotros. Que nosotros podamos ver la espalda de Dios. Que nosotros podamos ir pisando la huella que Dios va dejando. Para que usted y yo, hermanos, no estemos dando pasos en falso. Para que usted y yo, hermanos, no nos estemos cayendo. Para que usted y yo, hermanos, no nos estemos golpeando. Es que es terrible golpearnos, hermanos. Es terrible caernos. Es terrible, hermanos, dar un paso en falso, hermanos. Es terrible por las consecuencias que pueden haber, hermanos.
Mire aquella madre que puede llevar chiñado a un bebé y da un paso en falso. Imagínese las consecuencias que pueden haber. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Que si usted como hombre, como cabeza de hogar, da un paso en falso, su familia va a sufrir la consecuencia. Pero muchas veces nosotros no valoramos eso. Muchas veces nosotros no vemos eso, hermano. Simplemente caminamos. Simplemente le hacemos caso al amigote o al amigote. Simplemente muchas veces le hacemos caso al familiar que no conoce nada de Dios. Solo porque es mi tío, porque es mi tía, nosotros le hacemos caso. Hermanos, tenemos que aprender, número 1, a escuchar la palabra de Dios. Número 2, asegurarnos que Dios vaya delante de nosotros. Paso número 3, hermanos. Número 3, para fortalecer nuestra fe. Una de las cosas, hermanos, que ustedes deben de aprender para fortalecer nuestra fe, como paso número 3, es poner nuestra fe en acción. Oye, o sea, las oraciones que tienen que ser como alguien nos enseñaba, oración. Ustedes deben de transformar tu fe en acción. La fe sin acción no funciona, hermano. Por eso era necesario que los sacerdotes se mojaran los pies. Era necesario que dieran un paso dentro del Jordán para poder ver las maravillas de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos pasado por años orando, o meses orando, hermano, por una sanidad, por un trabajo? Muchos están orando por tener novia y poderse casar. Pero ¿cuántos de nosotros estamos, o cuántos de ustedes, hermanos, están haciendo de su oración o de su fe una acción? Hermanos, para que el pueblo de Israel pudiera ver las maravillas de Dios, los sacerdotes que llevaban el arca tenían que mojarse los pies. Porque la palabra de Dios les había dicho que el momento que los sacerdotes que llevaran el arca, entraran al río Jordán y sus pies estuvieran completamente dentro del río, ¿qué iba a acontecer? Que el río se iba a partir, ¿verdad? Que el río se iba a detener. ¿Para qué, hermanos? Para que el pueblo de Israel pudiera pasar en lo seco. Para eso, hermano. Quizás usted ahora está pensando, pero mire, el río Jordán no era como el río Salguate, hermano. El río Jordán se dice históricamente que el lugar exacto donde pasó el pueblo de Israel para conquistar la tierra tenía aproximadamente 26 kilómetros de ancho. Imagínense cómo las personas iban a pasar y era un río caudaloso, hermano. No era un rillito, era un río caudaloso. Era necesario que Dios hiciera esas maravillas. Pero para que Dios hiciera esas maravillas, los sacerdotes tenían que mojarse los pies, tenían que entrar al río Jordán. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo de nuestra fe una acción, hermano? Porque o estamos haciendo, hermanos, nuestra fe, hermanos, llevándola a la acción, hermano. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, queremos recibir de parte de Dios lo que le estamos pidiendo, pero no queremos mojarnos? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, le estamos pidiendo a Dios un trabajo, pero no queremos movernos? ¿Cuántos de nosotros le estamos diciendo a Dios, por fe voy a tener un trabajo, pero tan siquiera ni estamos mandando currículos, hermano? ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no queremos mojarnos los pies en el río de la fe? ¿Cuántos de nosotros no queremos mojarnos, hermanos, en el río del poder de Dios? Deja ya, hermano, de ser un cristiano, sí. O un cristiano, y si no me atienden, y si no me sale, y si no me llama, y si no le caigo bien a mi jefe, y si me le declaro a la cipota y no le caigo bien, ya deje de ser un hermano, sí, hermano. Ya deje de estar pensando, y sí. Mira, hermano, si tú no haces una acción de tu fe, jamás conocerás
tu verdadera capacidad de fe. Eso lo vas a conocer hasta que des un paso de fe. Ya deja de ser un hermano o un cristiano así. ¿Y si no me llaman? ¿Y si el trabajo no me sale? ¿Y si no hablo? No, hermano, acciona. Comienza a dar pasos de fe, hermano. Aprende a mojarte los pies, aprende a sacrificarte. El trabajo no te va a venir a la hamaca. El trabajo no te va a venir a la cama, dormido hasta las 12, 1 de la tarde. No te va a venir ahí el trabajo. Tienes que buscarlo. Tenemos que buscarlo, hermano. Tenemos que aprender a dar pasos de fe. Tenemos que aprender a mojarnos los pies. La única forma que el pueblo de Israel comenzara a ver las maravillas de Dios era que los sacerdotes se mojaran los pies. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a mojarnos los pies? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a sacrificar, a caminar esa milla extra, hermano? No le dejemos todo a Dios. Para eso Dios nos ha dado capacidades. Para eso Dios nos ha dejado habilidades. Para eso Dios nos ha capacitado, hermano, para que nosotros pongamos nuestra parte y Él va a hacer la otra parte. Por fe, hermano. Por fe usted va a ser un victorioso. Por fe usted va a tener un buen trabajo. Por fe un joven usted va a tener una buena esposa. Por fe. Pero haga lo que a usted le corresponde hacer y Dios va a hacer la otra parte. Dios hizo lo que le correspondía cuando esos hombres entraron al arca, cuando entraron con el arca al agua. Dios hizo el milagro. Dios detuvo el río. Y el río se partió. Y el pueblo de Israel, una vez más, pasó en seco, hermano, como lo habían hecho en el Mar Rojo. De la misma forma, hermano, Dios vuelve a hacer otro gran milagro delante del pueblo de Israel. Pero para que usted y yo fortalezcamos nuestra fe, nosotros necesitamos dar pasos de fe. Así como cuando usted quiere estar bien guapo o bien guapa y va al gimnasio. Y para tener piernas tiene que subirse a la bicicleta. Y para tener ahí músculos en los brazos tiene que estar levantando pesas. De la misma forma, hermano. Nosotros cuando nos queremos ver bonitos, ¿verdad? Y vamos al gimnasio, no es fácil, hermano. No es fácil. No es fácil es levantarse e irse para el gimnasio. Pero hay que fortalecerla, como queremos vernos guapos. Si usted quiere ser un hombre y una mujer de éxito a través de la fe, usted tiene que fortalecer la fe. Tiene que aprender a dar esos pasos de fe que la Biblia nos enseña. El pueblo de Israel, hermano, estaban dando pasos de fe. Ellos no sabían qué tipo de tierra ellos iban a recibir por heredad, pero Dios les había prometido, iba a estar adelante derrotando. Dios estaba derrotando a las naciones que estaban allí para que ellos llegaran y poseyeran la tierra. Dios se los había prometido. Paso número 4, hermano. Para poder fortalecer tu fe en el paso número 4, tú tienes que aprender o atreverte a caminar por un camino nuevo. ¿Cuántos le tenemos miedo a lo desconocido, hermano? ¿Cuántos le tenemos miedo a lo que no conocemos? Tú tienes que aprender, hermanos, a caminar por caminos nuevos. Vamos a leer el versículo 2 al versículo 4 del capítulo 3. Y dice la Biblia en el versículo 2, y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestros lugares y marcharás en pos de ella, a fin de que sepáis, oiga, el camino por donde debéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros hay una distancia como de 2000 codos
no os acerquéis a él. Mire, Dios, hermanos, le estaba diciendo y le estaba dando ordenanza al pueblo. Dios les dice, va a pasar caminos que no has pasado. Por eso esta noche, hermanos, el cuarto camino, el cuarto paso para fortalecer nuestra fe es atrévete. Atrévete a caminar caminos nuevos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, le tenemos miedo a las cosas que no conocemos? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, están en el mismo lugar de trabajo por 30 o 25 años porque han tenido miedo moverse? Y ahorita ustedes se están lamentando porque el sueldo, hermanos, sigue siendo el salario mínimo, cuando usted tiene una gran capacidad para hacer y ganar más. Pero ¿por qué no se ha movido, hermano? Simplemente porque le tiene miedo a lo nuevo. Porque le tiene miedo a caminar un camino que nunca ha caminado. Mira, hermano, por eso usted y yo, Dios nos dice esta noche que Dios tiene cosas grandes para tu vida, pero tienes que atreverte a caminar por un camino nuevo. Y si ese camino es el camino de fe, solo el que se atreve lo puede conocer, hermano. Solo el que se atreve a caminar ese camino nuevo puede atreverse o puede conocerlo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hemos superado o no hemos crecido porque hemos tenido miedo? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, espiritualmente sigue siendo un enano espiritual porque ha tenido miedo meterse a servir? Porque ha tenido miedo, hermanos, dar pasos de fe para su crecimiento espiritual. Por eso seguimos siendo enanos espirituales. Por eso, hermanos, somos cristianos de 10, de 15, de 20 años que no hemos podido servirle a Dios porque tiene miedo, porque cree que no está preparado. El pueblo de Israel no estaba preparado para conquistar la tierra que Dios les había prometido. Pero ellos le creyeron a Dios que Él iba a estar con ellos. Y no importaba que nunca habían llegado a ese lugar, no importaba que era un camino nuevo, Dios estaba con ellos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, de verdad le tenemos miedo a lo nuevo? Preferimos estar ahí, ¿verdad?, en el mismo trabajo, ganando un poquito, siendo maltratados. Quizás en mi vida de trabajo yo me he buscado ser estable en los lugares de trabajo. Y quizás solo he trabajado como en cuatro partes, ya siendo mecánico. Pero yo pienso que si las oportunidades se dan, por mucho tiempo que uno tenga, hay que moverse. Había un joven que se le salió una oportunidad de irse, ganando más. Un día me detiene y me habla y me pregunta, mira, ¿y qué crees que puedo hacer? ¿Me voy o no me voy? ¿Qué decís? Ya tengo tantos años de estar, pues sí, pero no querían aumentarle. Y él era un joven capacitado en lo que estaba haciendo. Yo le digo, mira, al final la decisión la tenés vos. Allá vas a ir a hacer lo mismo que haces aquí. La diferencia es la presión del trabajo. O sea, aquí vos vas a agarrar la cosa más suave, porque es una empresa grande. Pero allá es un taller. Allá sí te van a presionar. Vos decidís, pero lo mismo vas a ir a hacer. Muchos de nosotros estamos así, hermano. Compañeros de trabajo que tienen 20, 30 años de estar allí ganando el salario mínimo. Y no porque no tienen capacidad, es porque han tenido miedo a irse. Reniegan del salario que tienen, pero han tenido miedo de dar un paso. Muchos de nosotros como cristianos somos así, hermanos. Atrevámonos, hermanos. Solo si te atreves a experimentar en tu vida el poder de Dios, solo si te atreves, hermanos, tú podrás experimentar el poder de Dios. Pero tenés que mojarte los pies. ¿Quieres experimentar el poder de Dios? Entonces mojate los pies. Sacrifícate.
El pueblo de Israel tuvo que ver las maravillas de Dios y vio las maravillas de Dios. Pero hubieron unos hombres que decidieron mojarse los pies. ¿Cuántos de nosotros queremos mojarnos los pies? ¿Cuántos de nosotros de verdad queremos, hermanos, y esta noche tomamos la decisión de aprender a escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos de nosotros esta noche hemos decidido, hermanos, ver la espalda de Dios? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, vamos a transformar nuestra fe en acción? ¿Cuántos de nosotros vamos, hermanos, a tomar la decisión de aprender a caminar caminos nuevos, experimentar cosas nuevas? Que no tengamos miedo, hermanos, porque fortalezcamos nuestra fe. Así como los atletas fortalecen sus músculos, y que no es fácil, porque algunos se sacrifican sus alimentos, sacrifican tener una vida de libertinaje, de desvelarse, de tomar, todo por querer fortalecer sus músculos. ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso? ¿Por qué nosotros no podemos negarnos a nosotros mismos? La palabra de Dios es clara, hermano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe para poder ser agradables delante de Dios. Así que esta noche, hermanos, Dios nos está desafiando a que usted y yo aprendamos a fortalecer nuestra fe, dando pasos, un paso a la vez, hermano, uno a la vez. Aprende a escuchar a Dios, hermano. Seamos obedientes a la palabra de Dios. Por eso, hermanos, una de las formas de fortalecer nuestra fe es a través de dar pasos de fe. Escuchar la voz de Dios, hermanos. Estar seguros que Él va adelante. Transformar nuestra fe en acción. Pon en práctica, hermanos, tu fe. Atrévete a caminar caminos desconocidos para ti. No temas, no tengas miedo. Toma la decisión de poder caminar. Toma la decisión de poder fortalecer tu fe, dando pasos, uno a la vez. Hermano, el pueblo de Israel estaba a punto de cruzar. El pueblo de Israel, hermano, estaba a punto de llegar a un lugar que jamás habían visto, un lugar desconocido para ellos, pero ellos estaban haciendo lo que Dios les estaba diciendo. Ellos estaban, hermanos, detrás de la arca del pacto. La palabra de Dios dice que estaban a una distancia de 2000 codos. No podían acercarse, pero sabían que Dios iba adelante. Sabían que Dios estaba preparando el camino. ¿Cuántos de nosotros vamos a caminar por fe? ¿Cuántos de nosotros vamos a seguir luchando por fe? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, vamos a seguir, hermanos, creyendo a Dios? Que Dios nos va a dar el trabajo que queremos, que Dios va a quitar o va a sanar de la enfermedad que tenemos. Y ahora usted y yo tenemos que tener fe que esta situación que ahora estamos viviendo va a pasar en el tiempo de Dios, no en el tiempo nuestro. Y que usted y yo vamos a salir, hermanos, por fe a la calle, que vamos a declararnos sanos en el nombre de Jesús por fe. Y que ese virus a nosotros no va a llegar por fe, porque somos hijos de Dios, porque Dios, hermanos, nos ha prometido, porque Dios nos da promesa a cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, tomemos decisiones.